financiera, pues definitivamente abarca bastantes temas, ¿cierto? Abarca desde la educación financiera personal, la educación sencilla, la educación básica, hasta ya temas un poquito más complicados y más sofisticados. Y precisamente cuando estamos hablando de niveles de sofisticación, estos temas tributarios, al menos para mí, es de los que más me ha costado entender, pues porque entenderán, no soy ni tributario, ni contador, ni abogado, que muchas veces pues tienen como ese mix, entonces muchas veces nos despiertan muchas dudas. Así que este espacio me pareció ideal porque no solo les va a servir a ustedes para aclarar varias dudas que tienen al respecto de temas tributarios cuando invierten en la Bolsa de Santiago, sino que también nos sirve para nosotros para Así que muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Gracias a todos ustedes por las preguntas que nos dejaron. Lo que hicimos básicamente para este espacio fue de todas las preguntas que recolectamos, ver cuáles eran las más repetidas como las que consideramos más relevantes y esas son las que tenemos aquí preparadas para nuestra experta que ya se las voy a presentar. De todas formas, si nos quieren ir dejando preguntas, lo pueden ir haciendo ahí en el chat. Yo voy a ir viendo si de pronto ya la tenemos digamos que preparada en el script y si veo que así es, pues sencillamente la ignoro hasta que lleguemos a ese punto y si al final de pronto vemos algo que no se haya respondido, pues ahí sí le preguntamos a Andrea a ver si nos puede ayudar. Listo, pero entonces ese va a ser un poquito la dinámica del día de hoy. Lo silencié como para que no vayamos a tener problemas de pronto de que alguien desmutee el micrófono y no nos deje oír a los demás. Sin embargo, vamos a estar ahí muy pendientes en el chat. Si quieren levantar la mano, cualquier cosita, súper pendientes. Y bueno, como siempre, ante todo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y espero que disfruten mucho este espacio. Y en este espacio decidimos traer una experta tributaria en varios temas, una persona que a mí personalmente me súper recomendaron. Yo la estoy conociendo el día de hoy, pues así al menos por cámara, así como ustedes, pero la venía siguiendo desde hace bastante tiempo en sus redes. Me ha parecido que comparte un contenido supremamente interesante. Además, una de las cosas, André, que me ha encantado de tu contenido es que bajas conceptos que son mucho más complejos o que al menos cuando yo veo como que me asusta un poquito, pero cuando te escucho a ti como que lo haces parecer fácil y como que lo entiendo mejor. Así que definitivamente me gustaría empezar este espacio primero felicitándote por esa gestión, por esa labor que estás haciendo, porque creo que le estás aportando valor a muchos chilenos y agradeciéndote como siempre por este tiempo que nos dedicas el día de hoy. Ah, Bueno, aquí estamos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Noches, porque ya son las 8:15, hora Chile. Bueno, contenta y agradecida por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y bueno, espero aportarles mucho valor con la información que vamos a brindarles el día de hoy. claro que sí. André, antes de entrar en el grueso de las preguntas, recuérdanos muy rápido para las personas que hasta ahora te están conociendo. ¿Quién es Andrea Vitán? ¿Qué clase de contenido generas? ¿En dónde te podemos seguir para que no te pierdan de vista? Y si lo puedes ir dejando ahí en el chat para que todas las personas que estén aquí puedan ir y seguirte en redes. Y más importante, pues, ¿cómo te volviste experta en este tema? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde has trabajado? Como para que podamos conocer un poquito de tu trayectoria. Bueno, yo soy contador auditor, titulada desde hace unos 10 años, tengo 7 años en Chile en ejercicio profesional, me he especializado en tributos, soy una amante de las leyes, así que digamos que mi hobby ordinario es la lectura y la actualización tributaria. Inicié trabajando en Chile como contador desde que llegué y realicé diversas especializaciones, todas siempre abocadas al tema tributario, al tema de impuestos sobre la renta y inicialmente comencé en un holding de servicio empresarial acá, donde digamos que estaba a cargo de 10 empresas del rubro,
Y luego comencé a independizarme con asesorías en la parte independiente, asesoría de tipo tributaria, de tipo financiera y de tipo contable, básicamente para enseñarle a las personas a entender la contabilidad, porque hay, digamos, muchos desfases de información en lo que la gente, sobre todo los emprendedores, creen que es y la realidad, porque este país, si bien es cierto, tiene un sistema de tributación complejo, ¿ok? Y que también ha estado inmerso en reformas muy a corto plazo. Cada 2 años, por lo general, hemos tenido un cambio en la ley y en la forma de tributar. Entonces, eso ha generado muchas confusiones porque saltamos, digamos que cuando ya las personas se están acostumbrando a una forma de hacer declaraciones de renta, cambia la reforma y entonces vienen modificaciones y otro proceso de adaptación para que sea entendible y comprensible a, digamos, al contribuyente o al consumidor final. Entonces, la tarea a la que yo me dedico es hacer un poco más fácil y explicativa esto y a transmitirle cuáles son las novedades en materia de leyes que salen a la luz todos los días a través de las publicaciones del Diario Oficial y de las circulares y normativas que emite el Servicio de Impuestos Internos. Mis canales son por Instagram y por TikTok, el mismo nombre, @clasecontador, donde se dan, digamos, todos estos tips. Adicional a ello, por supuesto, tengo una empresa, un servicio contable a nivel empresarial y un sistema de asesorías para las personas naturales. Bueno, ahí está, igual se los acabo de dejar ahí en el chat, @clasecontador para que vayan y la sigan. Y bueno, estén ahí pendientes del contenido, por ahí te están felicitando y Gracias. dice también hasta que también le parece súper simple como explicas. Ahora sí vamos a arrancar, André, y bueno, evidentemente como ustedes saben, TRI es esa aplicación que le está permitiendo a todos los chilenos entrar a la Bolsa de Santiago de una forma totalmente fácil, de forma 100% digital, sin mínimos de apertura de cuenta. Aquí pueden arrancar desde 2 lucas, literal, pueden empezar a invertir en las empresas más grandes del país y del mundo, y además con las comisiones más bajas del mercado, pero por mucho. Pero entonces la primera pregunta, Andrés, ok, para las personas que apenas estamos llegando al mercado, que nunca habíamos invertido en esto, cuando tú compras acciones, ¿hay que pagar impuestos? Por la compra no, ¿ok? El primer mito que hay que desmentir es el hecho de que yo ante cualquier operación que haga estoy sujeto al pago de impuestos. Por solo el hecho de comprar, no tengo obligación, ¿ok? Porque la única obligación que yo tengo es sobre la ganancia que yo tenga por esa enajenación de acción o de activo digital, o sea, cual sea el instrumento por el cual yo efectúe esa transacción, ¿ok? Solo sobre la ganancia tengo obligación de pagar impuestos. Ahí nos queda clarísimo porque entonces es muy importante, la gente no sabe y está nerviosa. Entonces, por ejemplo, si yo en el 2022 compré un paquete de 100 acciones en TRI y hoy es el 2023, pero lo siguen teniendo, ahí no tendrían que declarar nada todavía, André, porque no han capitalizado esa utilidad, ¿verdad? Así es correcto. Perfecto, buenísimo. Entonces, pues ya entendemos el tema específicamente para la compra, pero entonces nos preguntan por ahí, ok, ¿en toda inversión uno debe pagar impuesto o solo pagamos los impuestos cuando vendemos las acciones, o solo pagamos impuestos cuando recibimos dividendos, que también es otra de las ganancias a la hora de invertir? Y cuando recibo dividendos, ¿cuál es la base para comenzar a pagar impuestos? Entonces ya ahí la primera parte creo que no la contestaste, pero no sé si esto aplica en general para todas las inversiones y cómo funciona, por ejemplo, el tema de los dividendos, André. A ver, la norma general, para abrirles un poco más el concepto, la norma general lo que te dice es que sea cual sea la forma en cómo yo genere ingresos, todo dinero que yo reciba ya sea por una prestación de servicio, ya sea por una ganancia de capital, sea cual sea la razón que sea, por recibir dividendos, debe estar sujeta al pago de impuestos. Es decir, debe entrar a mi base para poder determinar cuánto es el impuesto que corresponde y, en el caso que corresponda, deducirle las retenciones que yo tenga acumuladas si es que las tengo, ¿ok? Entonces, en el caso de los dividendos vienen siendo ingreso líquido
que viene para mí, que sí va a formar parte de mis ingresos o de mi base. Pero quiero que partamos de un punto en específico. Ganancias de capital. Las ganancias de capital, a partir del 1 de septiembre del 2022, debido a la ley 21.420 acá en Chile, que reduce o elimina exenciones tributarias, es decir, beneficios que tenían antes las personas para no estar sujetas a pago de impuestos, lamentablemente esta ley tocó las ganancias de capital. ¿Y qué dijo? ¿O qué pasaba antes del 1 de septiembre? Todas las ganancias de este tipo estaban exentas de pagar impuesto a la renta, ¿ok? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué dice la ley? La ley fue publicada, para quienes no recuerdan o no la conocen, en el mes de febrero del 2022, sin embargo indicaba que para ciertos ítems iba a tener unos ciertos fechas de vigencia, y en el caso de las ganancias de capital, la vigencia empezaba el 1 de septiembre. ¿Y qué decía? Ya para este momento, esas ganancias no van a ser exentas. Es decir, todo lo que ustedes hayan comprado y vendido y se hayan lucrado, es decir, hayan tenido alguna ganancia por ello, antes del 31 de agosto está exento. A partir del 1 de septiembre usted paga el 10% como un impuesto único, una tasa cerrada por toda la ganancia que tenga de esos instrumentos, ¿ok? Entonces, esto nos deja en un punto donde, si yo soy una persona natural, que tiene estas ganancias y adicionalmente tiene sueldo, bueno, el sueldo va a una categoría, es decir, a la tabla de impuesto global complementario, donde me determinan, dependiendo de cuánto gano, cuánto pago, y las ganancias de capital van en un espacio cerrado donde van a ganar, donde se va a colocar solamente el mayor valor, es decir, la ganancia, lo que me gané, y eso, esa basecita va a estar sujeta al 10% de impuestos. Perfecto. ¿Y este 10% es independiente si las compré aquí en Chile o las compré en Europa, en Estados Unidos? ¿Es el mismo porcentaje o ahí cambian algo? No, es el mismo porcentaje. ¿Cuál sería la diferencia o cuándo yo estaría sujeto a algún tipo de retención o condiciones especiales? Dependiendo de si yo soy residente en Chile, es decir, que tengo la obligación de tributar en Chile, o soy un no residente que utiliza una plataforma o un corredor que tiene la obligación de reportar al Servicio de Impuestos Internos, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo soy un residente chileno, ¿ok? Y tengo la obligación, yo voy a esperar a que finalice el año. ¿Qué va a ocurrir? Cualquiera de las empresas, sea TRI, o en general las plataformas que responsablemente reportan al Servicio de Impuestos Internos, que hacen a través de la DJ 1891, informan todas las transacciones que tuvieron todos los root, es decir, todas las personas que están dentro de su plataforma. ¿Y qué ocurre con esa declaración jurada que hace TRI, por ejemplo? Esa declaración jurada, como tu root, el de cada persona, como ustedes, Jorge, Marco, Leonardo, Luis, todas las personas que están acá hoy conectadas, que son inversionistas, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que cuando ustedes vayan a hacer su declaración personal, dentro de la información para declarar, se va a indicar que TRI declaró por ustedes los movimientos que ustedes informaron. Si hay ganancias, ustedes tendrán que validar la información que está allí, y esto debe traspasarse a su formulario 22. El formulario 22 es la declaración de impuesto a la renta, que les recuerdo se hace en el mes de abril. Voy a complementar un poquitito esta información. Cuando yo hago inversiones en el extranjero, ¿ok? Tienen que saber que ustedes deben, digamos, informarlas al servicio, aun cuando no tengan ganancia, ¿ok? ¿Cómo lo debo de hacer? A través de la DJ 1929, si quieren pueden tomar notita de esto, DJ 1929, que está disponible para que ustedes lo hagan desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio, ¿ok? Ese es el plazo hasta donde yo tengo para informar mis inversiones en el extranjero. Si yo hago esa DJ, me libro del segundo requisito que me exige el servicio cuando yo tengo inversiones en el extranjero, que es el RIE. ¿Qué es el RIE? Es el Registro de Inversiones en el Extranjero. En general, cuando se crearon estos registros, ¿verdad? Primero te exigían que llenaras primero este RIE y luego hicieras la DJ. Pero luego, en la propia información, porque de repente ustedes no están muy familiarizados porque no entran mucho a la plataforma, pues no tienen necesidad y eso está bien, ¿ok? Para eso estamos, clase contador, que explica lo que no ve nadie, ¿ok? ¿Qué ocurre? El servicio
para cada DJ, para cada declaración, y en definitiva para cada trámite siempre te da un paso a paso, es decir, tienes a la vista o a la mano que tú puedas bajar una información descriptiva de cómo llenar cada cosa que te están pidiendo, ¿ok? Y en la información descriptiva de la DJ 1929 te dice que si tú llenas esta declaración jurada, no se hace necesario o se exime de la obligación de presentar el RIE, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la obligación? La declaración jurada, ¿ok? Sea incluso solo para informar, para modificar lo que ya informé, o para sacar definitivamente una inversión si es que yo ya la retiré, ¿ok? Pero en definitiva yo lo tengo que informar. Ojo, las declaraciones juradas son estrictamente de carácter informativas, es decir, en una declaración jurada yo jamás voy a pagar un impuesto. En el único formulario donde ustedes pagan impuestos es el F22, que se declara del 1 al 30 de abril, ¿ok? Listo, súper claro ese tema. Espero que hayan tomado apuntes, o si no, esto lo estamos grabando y la idea es sacar unas cápsulas después, como con el resumen de estas preguntas, pero súper importante esa información. Ahí aprovecho para hacerles una claridad que de hecho nos la habían preguntado mucho, y era que si TRI informaba al servicio de impuestos todos estos movimientos que se hacen. Y efectivamente así es, digamos que no lo hace directamente TRI, porque recuerden que al final TRI únicamente es ese puente tecnológico que le permite a los usuarios hacer todo lo que hacen de forma fácil, pero ustedes saben que por detrás tenemos a la comisionista de bolsa Vector, la corredora de bolsa. Ellos, con toda su área tributaria, son los que están reportando todos estos movimientos. Entonces, para que tengan esa tranquilidad, efectivamente, y porque es parte de la ley, Vector va reportando todos esos movimientos y ya pues sencillamente ustedes se encargan de llenar estos formularios. André, por ahí, justamente esto que acabas de explicar nos hacía una pregunta que me parece muy interesante, y es, listo, hablamos de que se tributa cada vez que yo obtengo ganancias, pero ¿qué pasa si yo vendí y quedé en pérdidas? En ese caso, ¿qué se hace? A ver, lo que te dice la norma, ¿ok? Es que yo la pérdida solamente la puedo deducir del mismo margen de ingresos. ¿A qué se refiere con esto? Vuelvo al ejemplo de esa persona, ¿ok? Que es inversionista, que no solo tiene ingreso por sus inversiones, sino que también es un empleado, o es un empresario, o es un independiente con boleta de honorario. Es decir, que hay más de una línea o más de una razón del por qué esa persona percibe ingresos, ¿ok? Entonces, una de las preguntas más habituales es, si yo tengo pérdida, yo puedo deducirlo de mi base total de impuestos. Por ejemplo, si yo tengo un sueldo que anualmente son 50 millones y tuve una pérdida de 5 millones en las acciones, ¿yo puedo deducir esos 5 millones de mis ingresos como empleado? La respuesta es no, ¿ok? Usted solamente podrá deducir la pérdida de las mismas transacciones. Es decir, si yo tengo una pérdida, yo podría luego deducirla, pero digamos, de los mismos ingresos que yo tenga subsiguientes a ella, pero en el mismo rango de ingresos. Es decir, si yo tuve pérdida en acciones o pérdidas de capital, o todo lo que engloba la línea 8 del formulario de impuesto a la renta, que son capitales mobiliarios, rescate de fondos, enajenación de acciones en bolsa, todo lo que yo pueda englobar en ese mismo rango de ingresos, desde allí es desde donde yo voy a poder deducir la pérdida. Pero si yo no tengo ingresos allí, no tengo pérdida que deducir, ¿ok? Es decir, que mi otro rango de ingresos va a permanecer intacto para que el cálculo de ese impuesto a la renta que corresponde a otra cosa sea calculado íntegramente. ¿Cuándo yo puedo hacer deducciones o hacer rebajas a esas bases? Cuando yo tengo otros beneficios tributarios que sí son aplicables a ellos, ¿ok? Pero en este caso solamente las pérdidas se deducen de los mismos ingresos. Por ejemplo, tengo varias operaciones. En unas tuve ganancia, en otras tuve pérdida. ¿Qué es lo que voy a informar? El total, ¿ok? Si tuve NX, pongámosle monto, 100 de ganancia, pero tuve 20 de pérdida, mi monto de utilidad a colocar para calcular el impuesto es 80, ¿ok? Porque puedo deducirlo, pero del mismo rango de ingreso. Esa sería la respuesta en este caso. Listo, me queda súper claro, André, muchas gracias.
Aquí nos hacen una pregunta un poquito larga y creo que tú me decías ahorita que hay una confusión, entonces de todas formas súper valioso este espacio para que la podamos aclarar. Y bueno, él creo que estaba informado sobre todo lo que nos acabas de explicar, de que se pagan impuestos es sobre la ganancia de capital y todo esto que ya acabamos de decir. Pero entonces nos decía, tengo una duda. Por la modificación del artículo 107 de la ley 21420, ¿qué pasará desde enero del 2023? Al parecer el impuesto de ganancia de capital será del 20 o del 25%. ¿Qué nos podrías decir de eso? Ya, ahí hay un poquitito de confusión, pero de confusión por las informaciones que seguramente él consumió en el 2022 y les voy a explicar a qué me refiero. ¿Qué pasa? El año pasado, se ingresó el proyecto de reforma tributaria. Tenemos ahora un nuevo proyecto para nuevamente tener una nueva ley, una nueva reforma tributaria que sea la que nos indique, si es aprobada, obviamente, cuáles van a ser la nueva marcha, la nueva forma de ejecutar los tributos. ¿Y qué ocurre? Que dentro de esa reforma tributaria hay una solicitud de elevar las ganancias de capital a un 22%. Específico, sin subir, sin bajar, todas las ganancias de capital a un 22%, tanto de las inversiones en bolsa, como por ejemplo el tema que nos ataja el día de hoy, como los retiros o dividendos de las personas que son empresas. Todo lo que yo llame ganancia de capital pasaría a un 22% cerrado y cambiaría la forma en cómo tributa un socio de una empresa hoy en día. Y esto obviamente también golpearía al inversionista que enajena acciones porque ya me habían quitado una exención y me pusieron un 10% y ahora, si esta reforma se aprueba, yo ya no va a ser un 10%, sino va a ser el ejercicio que acabamos de hablar, va a ser sobre un 22% sobre la ganancia. Entonces, claro, esto pone en un punto álgido las inversiones acá porque obviamente encarece más el hecho de tener ganancias por estar afectos a un impuesto que es ciertamente bastante elevado, ¿no? Pero, como les decía, esto es un proyecto de reforma que se mantiene en discusión en el Congreso y para darles un datito o una capsulita adelantada, estas conversaciones se van a retomar en el mes de marzo y tienen programado para finales del mes de marzo tener un avance de lo que está aprobado o no de este proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque este proyecto pasó por varias cámaras de trabajo, Cámara de Hacienda, fue aprobado, fue aprobada la idea de legislarlo y por eso pasó al Congreso. Ahora, tienen que ir las discusiones en el Congreso, se verá si es que van a haber modificaciones o no, pero en definitiva, la originalidad de lo que quieren o de lo que proponen es lo que yo les acabo de informar. Pero hasta que no haya nada autorizado o hasta que no haya algo que esté ya aprobado y que se haga ley, la ley vigente es la 21.420 que informa un 10% a la ganancia de capital. Perfecto, Andrés, nos queda clarísimo entonces y qué bueno contar precisamente con esta aclaración del experto. Andrés, esta de pronto es una pregunta súper básica, pero me encanta y desde acá les hago la invitación. Miren, aquí en Colombia decimos no hay pregunta boba, hay bobo que no pregunta, así que por favor hagan todo lo que necesiten para que les quede súper, súper claro el tema. Y es que tú precisamente ya nos has hablado de varios formularios en donde hay que completar la información, pero la pregunta que nos hacían es, ¿y yo de dónde saco esa información? ¿En qué momento se sabe y en qué momento se sabe el monto a pagar? Ok, primero que nada, para los usuarios de las plataformas de inversión, ustedes tienen acceso a ver sus reportes, En la propia plataforma, yo como usuario, poniéndome en el lugar de ustedes, puedo ver cuáles son los reportes de mis operaciones, de las que yo he hecho. Pero aún así, si yo no tengo ese control, no me he metido, la verdad es que no he visto muy bien la opción, ustedes tienen que saber, que como en el mes de marzo, para que entiendan un poquitito, las empresas, todas las empresas, están obligadas en el mes de marzo a hacer las declaraciones juradas. Esas declaraciones juradas son las que vacían la información al servicio, porque el servicio de impuestos internos no es adivino. Es decir, yo no puedo saber cuando Carlos hace una inversión si una empresa no me transmite la información a través de una declaración jurada. Así es como funciona el fisco,
hay una obligación de informar. Y gracias a esa obligación es que ellos saben que ustedes tienen una obligación de declarar. ¿Ok? Entonces, en marzo se hace el vaciado de la información por parte de todas las empresas. ¿Para qué? Para que todas las personas naturales, el 1 de abril, ya tengan en su información para declarar, que es una pestaña que ustedes van a tener disponible cuando entren a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, ruta sencilla, servicios online, declaraciones de renta, declarar, visualizar información de retenedores, de información de terceros o retenedores. ¿Qué quiere decir eso? Información de todos los terceros, es decir, todas esas empresas que reportaron algo donde estaba mi RUT, mi cédula de identidad. ¿Ok? Y allí es donde yo voy a poder observar la información que tengo disponible, que yo debo de cotejar, obviamente, con los reportes que tengo a través de las plataformas de inversión que yo utilizo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, así es como va a funcionar. Más o menos, ¿qué se ve en la información? Se ve el costo de adquisición, se ve en qué moneda lo utilizaron, se ve el costo actualizado, porque a nivel de renta, ¿ok? Tienen que saber que todos los valores siempre se actualizan, digamos, por la tabla de factores de actualización que está regida por el efecto del IPC anual, ¿ok? Y ustedes si vendieron van a tener el valor de venta, es decir, se va a reflejar si yo solo compré o si yo solo vendí. Así que ustedes van a tener disponible ahí esa información. Ahora, si tú me dices, Andrea, porque como bien dice Carlos, no hay pregunta tonta, ¿puedo entrar ya a revisar? ¿Qué te voy a decir? No, porque debes esperar a marzo a que las empresas declaren. Además de que el servicio, y esto es un punto que mucha gente no sabe, pero es bueno que lo sepan, ¿ok? El servicio no desbloquea la pestaña del año, de este año, hasta que no es el 1 de abril. Es decir, que si usted quiere ir a ver algo con respecto al 2023, se va a dar cuenta que solamente tiene la opción de ver 2022 hacia atrás, porque esa pestaña se desbloquea para ser visible y para operarla el 1 de abril. Todo lo que refiere al formulario 22, tanto para empresas como para personas, a partir del 1 de abril. ¿Ok? Perfecto, clarísimo, y ahí me ayudas a responder la siguiente pregunta que nos dejaban por acá, pues antes del espacio, obviamente, y era si los impuestos se declaran en mayo para dividendos y para acciones, o sea que por lo que te entendí es en abril. Sí, únicamente, ¿ok? Tienen algunas fechas, pero esa fecha, porque puede haber alguien que ya haya hecho declaraciones y me diga, Andrea, pero yo pude declarar en mayo y no me multaron. Eso solamente aplica, ¿ok? Eso solamente aplica si y solo si tu declaración no da a pago, es decir, tiene pago cero o tiene devolución. En esos casos el servicio siempre extiende un poco más el tiempo y lo deja por lo general hasta el 5 o hasta el 8 de mayo. Los calendarios siempre son publicados, todavía no ha sido publicado las fechas tope de declaración de renta, pero en general siempre son publicados. Pero cuando yo tengo pago, es decir, cuando mi declaración sí o sí detona pago, el plazo final siempre es el 30 de abril. Solamente en los años de pandemia se extendió un poco por el efecto pandemia, pero en rangos generales de un año con operación renta normal, del 1 al 30 de abril. Okay. Perfecto. Listo. André, aquí te tengo una pregunta que está bien interesante. Voy a tratar de contestarla yo a ver si voy entendiendo. Y si repruebo el examen, tú me lo dices con confianza para ver cómo vamos con esta masterclass. Aquí nos preguntan, listo, entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy invirtiendo y compro, pero compro en varias oportunidades? Entonces vamos a decir cualquier cosa. Empecé a comprar Falabella y compré un poquito hoy y de pronto mañana otro poco y de pronto la otra semana otro poco y hago varias compras. Y después vendo también de la misma manera. Entonces hoy vendí un poquito, otro poquito al otro día y en el mes termino de vender todo. Entonces dice, ¿cómo saco la ganancia total para la declaración? ¿Se tienen que ingresar todos los movimientos a la declaración o se hace un resumen para subir solo los datos puntuales que piden? Lo que yo te entendí, André, por favor corrígeme, es que al final lo que le interesa al servicio de información es el neto de toda la operación, ¿cierto? Entonces no les interesa específicamente operación por operación, cuánto ganaste en esta, cuánto, sino que al final, si de toda esa operación tú tuviste algo positivo, eso es lo que declaras y sobre eso es que pagas, ¿así es?
Para efectos de lo que se va a trasladar al formulario 22, es así, yo necesito el total. Pero ahora bien, te voy a poner nota buena, pero con una Pero observación. como, ay, bueno, no importa. El servicio igual, o sea, las entidades que reportan, ¿ok? Igual tienen que reportar el detalle, ¿ok? De todas las transacciones. Entonces, porque de la misma forma, digamos que la política de reporte tiene que ser eficiente en ambos lados. Es decir, lo mismo que yo le muestro al usuario tiene que ser lo mismo que yo le muestre al fisco. Entonces, si yo muestro detalle, de la misma manera lo voy a reportar. Entonces, cuando ustedes vean la DJ 1891, de la información que reportó la empresa para ustedes, ustedes van a ver detalladas las transacciones. Ahora, voy a abrir un poquito más esa pregunta incluso, porque el usuario me puede decir, oye, vamos a hacerlo con un poquito de matemática. Se supone que yo nada más voy a declarar la ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la calculo? Porque yo tengo varios costos. A lo mejor yo hice 3 compras de lo mismo, pero no me costaron lo mismo. Entonces, ¿cuál costo selecciono? Bueno, veamos, vamos a aplicar lógica simple. Yo compré primero 10 acciones, después compré 15 acciones, después compré 5 acciones. Pero resulta que cuando vendí, yo vendí 8. ¿De dónde las saco? ¿De dónde las saco? Yo puedo elegir sacarlas de mi costo más antiguo o del costo que yo considere más bajo. En definitiva, yo voy a decir las acciones que vendí fueron estas. Y entonces esas 10 que fueron las primeras que me costaron 50, yo las vendí en 60, entonces ¿cuánto me gané? Saco el proporcional de lo que valen las 8 y esa diferencia, sean 8, 10, lo que fuese, es lo que yo voy a trasladar al formulario 22. En general, cuando las empresas reportan, le hacen un poquitito más fácil la vida al contribuyente. ¿Por qué? Porque esa información ya viene vaciada, y como ya viene vaciada, el contribuyente lo que tiene que hacer es aceptar la información que viene contenida para que entonces se pueda determinar el valor que se traspasa al formulario. ¿Y por qué digo que te hacen un favor? Porque lamentablemente, dependiendo del instrumento, habrán empresas donde tú ejecutes compra que no reportan al Servicio de Impuestos Internos, como es el caso, por ejemplo, cuando tú haces inversiones afuera. La bolsa, por ejemplo, en Nueva York no va a venir a informarle al Servicio de Impuestos Internos, le va a informar al ISR, que es en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? En ese caso, yo tengo que responsablemente hacer mi declaración 1929 y yo mismo incorporar las inversiones que yo tengo, que por ahí vi una preguntita en el chat que responde más o menos por acá. Cuando depende de cuál sea la plataforma por donde yo ejecute la inversión y yo conozca cuál es la responsabilidad que tiene esa plataforma con el Servicio de Impuestos Internos, yo sabré cuándo esa plataforma informará por mí y yo solo debo validar, o cuándo yo debo de igual forma incorporar información a través de una declaración jurada adicional. Perfecto, buenísimo, André. Sí, y digamos que reforzando precisamente esa pregunta que me estabas ayudando a contestar de si TRI declara esas acciones internacionales, la respuesta es sí. Eso entra dentro de la misma declaración que hace Vector, porque para que entiendan rápido cómo funcionan las acciones internacionales dentro de TRI, que es una pregunta que nos hacen muy a menudo y porque a veces de pronto el precio cambia un poco entre las acciones que tengo en Chile con las que están en Nueva York, por ejemplo, o porque de pronto a veces la liquidez, es decir, cuando yo mando la orden no se me calza inmediatamente porque de pronto no hay contraparte. Y es que estos mercados globales normalmente funcionan que donde hay un patrocinador, que puede ser la misma Bolsa de Santiago o alguna de las corredoras de bolsa, que se va a Nueva York al Nasdaq o donde quede el custodio de esas acciones, compra un gran lote de esas acciones y se las lleva a Chile y las deja ahí depositadas, ¿cierto? Entonces, por eso es que Vector está en la responsabilidad de ir reportando todos estos movimientos. Entonces, ¿qué pasa? Es la misma acción, claro, ustedes podrían comprarla aquí en Chile, pedir el traspaso de depósito a Nueva York, que de hecho ni yo sé cómo se hace, pero podrían hacerlo y venderla allá si es el caso, pero precisamente por eso es que a veces van a haber algunas diferencias. ¿Qué he visto yo en estos 2 años que vamos a cumplir con la aplicación en los 3 países? Que mucha gente utiliza eso a su favor.
porque muchas veces se mueve primero en Nueva York, en Chile no se ha movido, y ese lapso de oportunidad, ahí es donde tienen los usuarios. Entonces, de hecho, creo que es de las grandes ventajas que ustedes tienen por invertir a través de Tree versus otra plataforma internacional. André, únicamente para super cerrar ese último punto, esa última pregunta de Hugo es para ti. Es decir, que aplico LIFO, FIFO o promedio según me convenga, ¿verdad? Correcto. Si soy residente en Chile, ¿ok? Si soy residente en Chile, ¿qué pasa cuando yo no tengo residencia en Chile? Yo tengo que tomar el costo de adquisición al último año, es decir, el costo con el que cerró la acción el 31 de diciembre del año anterior, ¿ok? No tengo de otra cuando no soy residente. Y Perfecto. cuando no soy residente, por lo general, la corredora de bolsa o la empresa sobre la cual o con la cual yo haga la transacción me tiene que hacer una retención de parte de ese impuesto único, o si yo no tengo el costo para el momento en el que estoy haciendo la transacción, al menos de un 1%. Pero para que vean las condiciones o la diferencia de cuando yo soy residente y cuando no, ¿ok? Cuando yo soy residente no me van a retener nada, lo voy a pagar yo todo en mi declaración de renta en conjunto con el resultado, a diferencia del no residente. Y cuando soy residente tengo la opción de poder determinar el costo utilizando, que puedo utilizar el costo de adquisición o puedo utilizar el último costo al 31 de diciembre del año anterior, pero tengo como elegir. En cambio, el no residente no tiene como elegir. ¿Okay? Listo, eso está buenísimo. André, y me quedé también pensando en lo que decías de estas plataformas internacionales que claramente pues no están obligadas en venir aquí a reportarle al servicio información, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí se me olvidó reportar lo que yo tenía en una plataforma internacional o de pronto decidí no reportar? ¿Qué pasa mucho? ¿Okay? ¿Qué ocurre? Mira, hace unos años es una realidad que no se habían puesto tan rigurosos con el efecto de informar las declaraciones en el extranjero. Pero sí les hago la salvedad de que al menos desde el año pasado la cantidad de avisos, regulaciones que han hecho con efecto a esa información en particular se ha puesto bastante fuerte. Incluso la información de la DJ 1929 te indica que si tú no presentas en el plazo la información y eres sujeto de fiscalización, porque a la final es eso, ¿ok? Si te hacen o te llaman a informar por los ingresos, por las remesas que recibes, etcétera, por cualquier comportamiento que pueda ser habido de una solicitud de origen de fondos o de validación, y tú no has declarado, ¿ok? Es decir, tú superaste el plazo y no declaraste, las multas pueden superar las 10 UTA. 10 UTA. O sea, la unidad tributaria anual está sobre los 700.000 pesos. O sea, estamos hablando de 7 millones de pesos por superar el margen de tiempo para hacer la declaración. Yo, Andrea Vitán, como contador, siempre soy partidaria y digo siempre lo mismo, no le regalen dinero al servicio, porque pagar multas es regalarle dinero al fisco. Cuando yo tengo información y tengo una planificación, y además esta es una de las DJs que tiene más margen de tiempo abierta para que pueda ser declarada. Entonces, porque en general, para que ustedes sepan, las otras declaraciones juradas que hacen las empresas, por ejemplo, de sueldos, de honorarios, la 1891 que hacen las empresas para informar las inversiones de ustedes, tienen un margen de tiempo mucho más acotado, ¿okay? Que por lo general está solamente enmarcado dentro del mes de marzo. Si ustedes se ponen a ver, lo que ustedes informan a través de la 1929 tiene 3 meses completos para que lo puedan hacer. Entonces, de verdad es completamente innecesario. Y si yo no, por ejemplo, si solamente voy a informar que las tengo, oye, no tengo nada que ocultar cuando yo sé perfectamente y puedo manejar los márgenes de los pagos que tengo que hacer y sobre todo sabiendo que estos pagos, como ya se los he dicho, pero siempre se los voy a repetir, se hacen una vez al año con su declaración de renta en el mes de abril, ¿ok? No, está espectacular esa información y menos mal no lo aclaraste, porque miren, yo no sé ustedes, pero yo para este
tributario soy un desastre para acordarme de fechas, cosas que uno tiene. Normalmente la gente además creo que no es tan ordenada, ¿no, André? Entonces, de pronto alguien que lleve ese journal, no cuentan, por ejemplo, con la asesoría de clase contador, que me parece genial. Entonces, me parece un peligro yo tener inversiones en una plataforma internacional y que por error vamos a confiar en la buena fe de la gente. Por error se me pasó justo una inversión, imagínense, llegar a pagar una multa de estas de 7 millones de pesos, pues me parece impresionante. Así que bueno, ahí ven una ventaja muy, muy grande de hacerlo a través de TRI, que ya al menos les ahorra ese trabajo de declarar y sencillamente pues ustedes entran a ver cómo llenan los formularios, que me parece bien, pero bien interesante. Vamos a ver, bueno, acá hay una pregunta interesante y es, ustedes saben que así como al mercado nacional se traen acciones internacionales, en el mercado internacional muchas veces cotizan especies o acciones de Chile en otras bolsas, por ejemplo en Nueva York. Esto normalmente se conoce como ADRs o American Deposit Receipt. Y la pregunta es, ¿cómo se tributa en Chile cuando, por ejemplo, yo tengo un ADR listado en Estados Unidos? Mismo caso. Es que, digamos, en este caso ustedes tienen que entender algo muy sencillo. La información que te da la ley engloba la ganancia de capital completa, sea cual sea el instrumento. En este caso, el ADR viene a ser un instrumento más. ¿Y cómo voy a saber cuánto impuesto voy a pagar? Sencillamente por la ganancia que yo tenga a través de ese instrumento. Volvemos a lo mismo. Ahora, vuelve a radicar el punto. ¿Yo qué debería hacer? Debería de informarlo a través de mi DJ o a través del registro de inversiones en el extranjero, y si la plataforma por la que lo estoy haciendo no es, por ejemplo, TRI, que me informa todas mis operaciones, tanto nacionales como extranjeras, entonces yo estoy en la obligación de informarlo y de calcular la ganancia de manera manual, ¿ok? Tal como ya se los había explicado anteriormente. Listo, eso está buenísimo, André. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué otras preguntitas teníamos por acá. André, ¿para esta tributación hay como un monto mínimo? ¿O no importa si es un centavo, yo tengo que reportar que tuve esa ganancia de capital? O sea, la obligación se te da desde que tú tengas ganancia. No te indica desde cuándo. Hay ciertos instrumentos que tienen exenciones, que sí las mantienen, como por ejemplo los depósitos a plazo, que ya eso es otra cosa, que por ahí en el chat hay una pregunta similar. Por eso trato de ir leyendo como para poderles ir contestando en simultáneo, ¿ok? Los depósitos a plazo sí tienen una exención sobre la ganancia de 20 UTM. Todo lo que esté por encima de las 20 UTM sí tiene que pagar impuesto, ¿ok? Pero en el caso de las acciones, la verdad es que lo que te dé, tú deberías de incorporarlo, sea muy poco, poco representativo o no, es algo que está sumando, ¿ok? Así que va a generar un tributo y a la final al arca del Estado, al menos, obviamente un peso es irrelevante, no va a cambiar la condición y de hecho el monto va a terminar siendo cero porque el margen estaría marcado en un número menor a 1. Pero no es que porque si yo tengo 50.000 pesos es muy poquito, no lo es. Tienes que incorporarlo, así que toda ganancia que sea generada, ¿ok? Sin distinción de monto. Perfecto, buenísimo. Y creo que estabas contestando la pregunta precisamente de Michael Osandón. André, por aquí me hacía una pregunta que me llamó mucho la atención. Bueno, esta creo que ya no la contestaste, pero a ver si le pusieron cuidado los que están aquí conectados, y es, ¿en qué parte del formulario 22 se debe declarar las pérdidas o ganancias de vender una acción chilena? A ver, démosle 10 segunditos a la gente a ver si pusieron atención y nos la pone ahí en el chat, o si no, tú nos regalas la respuesta. Vamos a ver, pónganoslo por ahí en el chat, a ver si no se nos han dormido también, que ya vamos a estar acabando. ¿En qué parte del formulario 22? Ay, Andrés, ¿será que nadie nos está poniendo atención? Estoy preocupada. Tenaz. Bueno. No llegó O ninguna no respuesta. están poniendo atención. Ahí está, la gran asta. Muy bien. Fila 8, yo también digo que es fila 8 con asta. ¿Cómo estamos, ¿Quién da Andrés? más? ¿Quién da más?
Creo que esa pregunta de Len ya la contestamos, André. Sí, sí me puedes confirmar. Creo que es exactamente el mismo procedimiento, ¿cierto? Independiente de si es Igual, nacional o estadounidense. igual vamos a hacerle una aclaratoria chiquitita, solamente en el caso de las personas que por algún efecto sí hagan algún tipo de declaración afuera, ¿ok? Puede darse el caso también. Perfecto. Bueno, nadie más puso. ¿Estábamos bien? ¿Fila 8 o nos equivocamos? Estamos correctos. Bueno, Es muy la bien. línea 8, correcto. ¿Qué te Hasta. dice la línea 8? Ahora, no les voy a negar, ¿ok? El formulario 22 no es un formulario tan amigable. O sea, no por amigable porque les habla en chino, sino que tiene muchas líneas, tiene muchas casillas, ¿ok? ¿Y qué ocurre con estas casillas? Bueno, básicamente lo que ocurre es que las líneas que presentan estas líneas no son como explicadas con facilidad para las personas. En muchos casos las líneas dicen ingresos provenientes de ley esto o artículo de la ley de impuesto a la renta. Entonces, claro, las personas no se saben, digamos, la ley de impuesto a la renta como para saber a qué corresponde cada cosa, entonces cómo sé cuál es el artículo que me corresponde. Entonces, bueno, solo para dejarles un poquito refrescado, línea 8, rentas de capitales mobiliarios, artículo 20, número 2, mayor valor en rescate de cuotas de fondos mutuos y enajenación de acciones y derechos sociales, artículo 17, número 8 de la ley de impuesto a la renta y retiros del 42 ter. Así que todo lo que componga todas esas líneas es lo que debe incorporarse en esa casilla, que en general, como ya les decía, los formularios 22 ya vienen a traer, son totales. Las declaraciones juradas dan detalles, formulario 22 solo totales. ¿Ok? Perfecto, clarísimo, Andrea, muchas gracias. Por aquí nos hacen una pregunta más general, pero parecido a lo que por acá nos decía Michael, vamos a llevarla para hacerle publicidad a Tri. Y es, bueno, ¿qué recomendaciones generales le das a la gente para bajar ese pago de impuestos a las rentas tan altas a veces? Y de hecho por aquí te la puedo amarrar con otra que nos habían hecho, y era que si de pronto la compra de un auto 0 kilómetros nos sirve para descontar impuestos, o qué recomendación nos puedes dar como para pagar menos de impuestos, y con esa plática, ojo, no es para gastárselo por allá en bobadas, sino es para invertirla en Tri. Vamos a ver. A ver, voy a aclarar un poquitito. Como ya les decía en un principio, ¿ok? Las ganancias de capital por sí mismas, yo no le puedo rebajar lo que yo quiera, y solamente le puedo rebajar los mismos efectos que tengan de sus propias inversiones. Es decir, rebajo cuando ya no tuve mayor valor, sino que tuve pérdida, pero en definitiva, esa porción de tu ingreso va a estar sujeta a un impuesto cerrado. Que si te pones a ver, en cierta parte, el tener un impuesto cerrado al menos ya te da un margen, porque ¿cuál es la diferencia de este impuesto con respecto a la tabla de impuesto global complementario, que es a donde entran el resto de los ingresos de las personas? Que a medida que vayan siendo más altos, el porcentaje de impuesto va subiendo y puede llegar hasta 40%, que de hecho con la reforma lo quieren subir, que cada tramo a partir del cuarto tramo suba 3% más, es decir, más impuestos. Entonces, en definitiva, el tener un margen cerrado te pone un tope, es decir, no me van a cobrar más, ¿ok? Porque ese es el impuesto que informaron que me iban a pagar, sea cual sea el movimiento de ganancia que yo tenga. Ahora bien, el tema del auto, ¿ok? Ojo con eso, yo como persona natural, y es algo que ustedes tienen que tener súper claro, las personas naturales solamente declaran ingresos, es decir, yo no declaro gastos, yo no declaro el arriendo de mi casa, no declaro los gastos que yo tengo de comida. Yo en Chile no puedo rebajar nada como persona natural. ¿Cuándo lo puedo hacer? Cuando yo soy persona jurídica, es decir, de empresario individual hacia adelante, cualquiera de las categorías de empresa que hay en Chile, como SA, SPA, LTDA, EIRL, todas, ellas sí pueden tener la condición de declarar ingresos y declarar gastos y solamente pagar impuesto por la diferencia, es decir, por la utilidad, porque sobre la pérdida yo no pago nada, ¿ok? La obligación siempre de pagar va a ser sobre la utilidad. Entonces, el auto, ¿cuándo yo lo puedo deducir? Cuando yo soy empresa. Ahora, ojo,
Si yo soy la dueña de la empresa y compré el auto a mi nombre, el auto es mío, no de la empresa. Por lo tanto, la empresa no lo puede deducir como gasto, ¿ok? Entonces, ojo ahí, solo la persona jurídica, ¿ok? Puede deducir activos fijos pagados. Listo, genial, esa pregunta me encantó. Ojo, que voy a complementar un poquitito. En el caso de estos otros ingresos, yo sí tengo, por ejemplo, mecanismos de rebajar un poquitito la base. ¿Qué mecanismos? En general, si sigo siendo persona natural, obviamente, beneficios tributarios, básicamente, como por ejemplo un APB, como por ejemplo, si tengo bienes raíces, los intereses de crédito hipotecario rebajan base, como por ejemplo crédito educacional, si tengo hijos que yo solamente soy el cuidador exclusivo y tengo toda la responsabilidad, el colegio me puede dar un certificado que los pagos que yo haga de él, si mis ingresos no superan cierta cantidad de dinero, yo con eso puedo rebajar mi base imponible. Como verán, hay ciertos beneficios de la normalidad de las personas que pueden ser utilizados para rebajar la base, pero tengo que ver a cuál de ellos puedo aplicar y a cuál no. Y esas cosas, por si acaso, las vemos en asesoría. Bueno, ahí está, invitadísimos. Creo que ustedes están dándose cuenta de la calidad en la información, en la explicación que nos ha compartido por acá Andrea. Yo, sin ser chileno, creo que me siento ya hoy un experto en temas tributarios, así que muchísimas gracias, Andrea. Y pues bienvenidos, por favor, a que hagan sus asesorías y a que estén ahí pendiente de los servicios. Creo que ya cubrimos todo el banco de preguntas que habíamos traído y súper puntuales para los 50 minuticos. Vamos a ver, creo que también por acá en el chat las habíamos cubierto todas. De esa última de pronto que hace Brian de si el dividendo de las acciones chilenas tiene un beneficio tributario. ¿Sabes de pronto algo, Ann? Los dividendos de las acciones chilenas tienen... no, en general no. O sea, están sujetos igual al mismo pago de impuestos, porque volvemos al mismo tema de la ganancia, ¿ok? Y voy a responder a la pregunta de Ellen. Ellen, solamente cuando yo declaro, ¿ok? Ojo, y esto es importante, si en algún minuto ustedes, por un tema de que tengan alguna obligación en Estados Unidos, por ejemplo, para poner un país, donde hacer declaración, y yo declaré alguna inversión que está allá, la declaré allá, si yo tengo de igual forma que informarla acá, o mejor dicho, me la informaron acá, ¿qué hago yo? Yo informo también que yo pagué un impuesto afuera. ¿Y qué pasa con ese impuesto que yo pagué afuera? Se convierte aquí en Chile en un crédito. ¿Qué significa eso? En una rebaja a lo que se determine por el pago de impuestos, porque no lo puedo pagar dos veces, si no habría doble tributación. ¿Ok? Entonces, específicamente en esos casos, si yo pagué algún impuesto fuera de una inversión que fue informada también acá, efectivamente quedé informada, pero también está informada el pago y por lo tanto se netea. Listo. Clarísima la información, la señorita Andrea Vitán Alburjas, clase contador en sus redes sociales, realmente muy, pero muy valiosa toda esta información, aprendimos un montón, como les contábamos, el espacio quedó grabado, por ahí vamos a estar sacando capsulitas, tanto Andrea como nosotros, así que muy pendientes por si necesitan repetir, pero creo que cubrimos todos los temas importantes y creo que la información fue muy valiosa, así que muchísimas gracias primero a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy, por regalarnos este tiempo y definitivamente, André, muchísimas gracias a ti. Nuevamente la información súper clara, súper al punto cada uno de los puntos y bueno, quedamos por ahí en contacto para que ojalá podamos seguir haciendo muchas actividades más. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos y bueno, a todos los asistentes que estuvieron acá hoy muy prestos para que les hiciéramos llegar esta información de parte de TRI y bueno, de mi parte también. Perfecto, claro que sí. Que estén muy bien. Feliz noche. Chao, chao.